Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Mariti de Mariti Tarot y os traigo en esta ocasión esta lectura que vamos a ver en ella lo que ha sucedido en cuanto al apagón energético que ha habido en España. El pasado 28 de abril, lunes 28 de abril, pues aquí en España, en parte de algún que otro país europeo y del norte de África, la península ibérica en general, Portugal y España, pues sufrió un apagón general en el que, bueno, pues toda la península se quedó sin electricidad, sin comunicaciones, sin poder acceder a nada, ¿vale? Un apagón eléctrico, un blackout, como le dicen, que es un apagón absoluto, ¿vale? Nos quedamos sin electricidad durante una serie de horas de este pasado lunes 28 de abril. Y vamos a analizar con las cartas, con el tarot, la razón de ese apagón que ha podido pasar, qué países han podido estar interviniendo o siendo responsables de esto y si puede volver a suceder. ¿Ok? Antes de nada voy a mostraros, porque vamos a estar representando a cada país con una carta del tarot, y en cuanto salga esa carta pues nos hará ver pues que ese país de alguna forma ha estado interviniendo, ¿ok? Según el mensaje que nos dé las cartas. Como hay muchos frentes abiertos, porque aquí hay muchos intereses abiertos de muchos países y más con cómo está en sí todo lo que tiene que ver la política y la economía y el tema de guerras y todo que está habiendo a nivel mundial, pues tenemos un poquito de todo, ¿vale? No nos vamos a quedar solamente con el hecho aislado de ese apagón aquí en España, porque eso ha podido estar influenciado por muchas razones externas. Ha podido ser algo interno nuestro de aquí, pero también ha podido ser por algo que ha sucedido de manera externa a España, ¿vale? O que lo hayan provocado de manera externa. Así que vamos a elegir una carta del tarot para, digamos, los países que están siendo más importantes a nivel mundial. ¿Ok? Tenemos, por una parte, con la carta del loco, que se la he asignado al país de Ucrania. ¿Ok? Es un país relativamente nuevo, ¿vale? Y que para mí está haciendo una serie de movimientos que pueden considerarse como de alguien que no tiene mucha experiencia, y es un poquito como esta carta del loco, ¿vale? Alguien que da pasos hacia adelante pero sin saber muy bien hacia dónde le lleva esos pasos. Por lo tanto he elegido esta carta del loco para el país de Ucrania. Tenemos aquí al emperador. El emperador lo vamos a poner para China, ¿vale? Justamente porque es un imperio, ¿vale? Y porque el que dirige China es o ha sido un emperador, ¿vale? Por lo tanto, para mí la figura más significativa para representar a este país sería esta carta del emperador, ¿vale? Tenemos a la emperatriz. Yo la emperatriz la voy a coger para España como tal, porque la emperatriz es como la madre, ¿vale? Y como yo soy española, pues es como la madre patria, ¿vale? Y entonces España la vamos a estar representando con la carta de la emperatriz. Tenemos a la carta de la rueda de la fortuna. La he asociado a Rusia. ¿Por qué? Pues por el hecho de la ruleta rusa, ¿vale? Esta rueda equivale a una ruleta, ¿vale? Y por eso simplemente he cogido a Rusia como esta carta de la rueda de la fortuna. Los enamorados los voy a coger para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creo que Estados Unidos es un poco el que decide cómo llevar todo este tema mundial, ¿vale? Es un actor principal, ¿vale?
y con sus decisiones o con sus elecciones marca un poco el rumbo o el camino del resto. Y esta carta de los enamorados pues marca esa elección, ¿vale? Y por eso la he cogido, ¿ok? Para Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con Donald Trump. La carta del carro. La carta del carro la voy a coger para todo lo que es... Bueno, voy a cogerlo para Marruecos, ¿vale? Pero también podríamos estar hablando de toda la parte de Israel, ¿vale? ¿Por qué he cogido la carta del carro? Porque representa también algún tipo de príncipe, emperador, ¿vale? Rey joven, ¿vale? No es que sea un país joven, ¿vale? Pero es como uno de los últimos, no es que esté último, pero sí que es como una variante nueva, que tampoco sería nueva, ¿vale? Pero sí que está siendo mucho más nueva para España todo el tema que estamos teniendo con Marruecos, ¿vale? Entonces he cogido el carro para Marruecos o para Israel, ¿vale? Y aquí tenemos a las dos cartas que marcan un tiempo más largo o algo más antiguo. Y la he cogido para representar, por una parte, a la Unión Europea, que estaría representado por la carta del Papa, ¿vale? Y a Inglaterra, que estaría representada por la carta de la papisa, de la vieja dama, ¿vale? Y esas son las cartas que he asociado con los diferentes países, por una razón o por otra. La he cogido y nada más, ¿vale? Y vamos a ver si algunos de estos actores se nos quedan representando esta lectura y vamos si puede estar encajando dentro de la situación que se ha vivido en España con este apagón que ha habido, ¿ok? Eléctrico. Ha caído la red eléctrica nacional. Y no solamente nacional, sino también muchos países vecinos que han estado sufriendo pues también ese apagón, como Portugal, como el sur de Francia y como Marruecos, ¿vale? Vamos a empezar viendo qué ha sucedido, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver por qué se ha dado esta situación en España, ¿vale? ¿Qué antecedentes ha podido haber importantes para que esto suceda aquí en España, ¿vale? Un poquito el pasado más reciente, cómo ha estado la situación en cuanto a todo lo que tiene que ver con el apagón, no con el resto de que también está influyendo de alguna manera, pero nos intentaremos centrar más en todo lo que ha sucedido aquí en España, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver el pasado más reciente que ha podido influir de alguna forma en esto que ha sucedido aquí. Bueno, pues tenemos a la madre patria, ¿vale? España como tal, aquí representada con esta carta de la emperatriz, ¿vale? Conflicto, el conflicto que está habiendo en España. Y se nos queda aquí la papisa, que tiene que ver con Inglaterra. Y aquí quizá ha habido una lucha de intereses, en algún sentido, entre España e Inglaterra. Aquí ha habido alguien que ha intentado controlar a otro, ¿vale? Con esta carta de la fuerza. Alguien no quería que se escapara la otra persona, ¿vale? O que lo que la otra persona pudiese hacer de manera individual, ¿vale? Y se ha ejercido algún tipo de control a través de algún tipo de conflicto. Ha habido un conflicto entre España e Inglaterra, ¿vale? Inglaterra ha querido quizá llevar a España por un lado, controlar España para que llevase una vía, y quizá España se ha rebelado contra las directrices que le haya podido dar Inglaterra. Y por eso se ha causado aquí el conflicto, ¿vale? Aquí ha habido un conflicto entre
dos países que nos hablaría de España y nos hablaría de Inglaterra. Sobre todo por el control, ¿vale? Alguien ha querido ejercer un control sobre el otro, ¿ok? Y el hecho de no seguir esas directrices por parte de uno de los dos países ha llevado al conflicto entre estos dos países. Y esa situación, por alguna razón, ha influido en lo que ha pasado en este momento en España, ¿vale? Hoy es día 1, ya han pasado varios días, ¿vale? Yo no tengo ni pajolera idea, sí, tengo un poco de idea de lo que está pasando en el mundo, pero no tengo toda la información, no soy una persona que se dedica a recabar información sobre esto, ¿vale? Veo un poco lo que sucede en redes sociales o lo que veo que puede interesarme más, sobre todo con relación a mi país, a España, ¿vale? Pero aquí parece que ha habido un enfrentamiento, una lucha de intereses entre España e Inglaterra, sobre todo por el control de algo o por querer marcar unas directrices en una situación, ¿vale? En algo que tenía que ver con algo que está más allá de la frontera, con una situación que está más allá de simplemente España o simplemente Inglaterra, ¿vale? ¿Vale? Quizás con algún tipo de viaje que se haya querido o se haya pedido que se haga y no se ha hecho, o todo lo contrario, se haya pedido que no se hiciera y se ha hecho, ¿vale? Porque este personaje está como dispuesto a ver el mundo, o a comerse el mundo, o a ir a otro lugar del mundo, y esa razón de querer salir más allá de la frontera ha sido lo que ha causado algún tipo de conflicto, ¿vale? Porque quizá un país le ha dicho al otro, no hagas este movimiento, y el otro ha pensado que sí tenía que hacerlo por sus intereses, pero se ha entrado en esa lucha. Esto es lo que a mí me dicen las cartas. Yo ya digo que no tengo ni idea de si ha habido algún tipo de enfrentamiento o de conflicto en cuanto a Inglaterra, ¿vale? Pero como he cogido cada carta para cada país, es lo que os diría. Que en un pasado muy reciente, antes de este apagón, ha habido conflicto de intereses en cuanto a España e Inglaterra, ¿vale? Por el control. Aquí tenemos ya China, ¿vale? Aquí está China ya representada con esta carta del emperador, ¿vale? Quizá estas directrices que se han querido marcar por parte de un país o de otro, que ya os digo que no tengo ni idea, ha sido también, o se ha tomado, o esas directrices se han intentado dar, o bien para fastidiar a China, o para todo lo contrario, para beneficiar a China. O ese conflicto que ha habido entre estos dos países que pertenecen a la... Bueno, Inglaterra ya no, pero entre estos dos países, Inglaterra y España, ha sido por algún tipo de interés con China, por algún tipo de negocio con China, por algún tipo de trabajo o algo económico con China, ¿vale? Quizás se ha pedido, se ha exigido que se paren, ¿vale? Porque aquí tenemos el 4 de espadas, que se paren los negocios con China o la economía con China, y no se ha hecho, ¿vale? Y se ha llegado a ese conflicto entre estos dos países precisamente por las relaciones económicas que haya podido haber con China, ya sea por parte de uno o por parte de otro, que ya os digo que yo no tengo ni idea de quién de estos dos países puede estar teniendo relaciones con China económicas, pero aquí sí que aparece algún tipo de relación con China, y que eso de alguna forma ha influenciado dentro de lo que ha sucedido con España.
Esto ha supuesto el hecho de este negocio, de estas conversaciones económicas que tienen que ver la economía con China, ha supuesto una traición, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí ha habido relaciones económicas entre China e Inglaterra, eso ha entrado en choque con los intereses de España. Y para España eso ha sido una traición. O totalmente lo contrario, ¿vale? Quizás ha sido Inglaterra la que le ha impuesto o ha querido imponer a España que no tenga relaciones con China económicas, y España pues ha visto sus intereses comprometidos y ha decidido que sí que va a tener esa relación económica con China, ¿vale? Y eso ha supuesto una traición de España, por parte de España para Inglaterra, ¿vale? Aquí se han defendido los intereses claramente, ¿vale? Quizá alguien estaba esperando ese negocio y la otra persona no viera bien. Es un poco así, ¿vale? Esto se ha dado porque se esperaba que se diera y es como si se hubiese aprovechado el momento oportuno porque ya se ha presentado ese momento oportuno, pero y se ha defendido los intereses, aunque ello haya llevado al fin de las relaciones entre estos dos países, entre España e Inglaterra, porque son los que tienen el conflicto. Con China no se tiene conflicto, con China se tiene el negocio, o se tiene el trabajo económico o la negociación económica, o algún tipo de interés económico, ¿vale? Pero ese interés económico en China hace que se rompan quizás los acuerdos que haya podido haber entre España e Inglaterra, o que precisamente se haya conseguido, se ha intentado y se ha conseguido romper ese acuerdo con China, ¿vale? Y todo eso haya llevado a este apagón, que ahora veremos si es así o no es así. Pero aquí en un pasado reciente lo que ha habido ha sido una lucha de intereses, parece ser que entre España, Inglaterra y China, ¿vale? Aquí un país se ha sentido traicionado por otro. Aquí se han defendido intereses, se ha llegado a un fin, o bien un fin de acuerdo entre España e Inglaterra, o un fin con las negociaciones con China. Y alguien ha salido de aquí, digamos, vencedor, ¿vale? Porque la última carta que se nos queda es la carta de la victoria. Y este fin supone una victoria para alguien. El hecho de que esté aquí en correlación juntos Inglaterra y China, y aquí esta carta de la torre, diría que lo que se ha roto ha sido los posibles acuerdos financieros o económicos entre Inglaterra y China. Es lo que se ha roto, ¿vale? Debido a la intervención de España. Quizá España se le ha adelantado a China en cuanto a un negocio económico, ¿vale? Se le ha adelantado a Inglaterra, perdón. Quizá España se le ha adelantado a Inglaterra en cuanto a un acuerdo económico junto con China, y eso ha hecho que se termine. O sea, España ha aprovechado el momento y le ha, digamos, fastidiado el acuerdo, o ha roto el acuerdo que tenía
o que iba a haber entre China e Inglaterra, si es que hubiese haber alguno. Yo aquí simplemente estoy interpretando. Ya os digo que yo no tengo ni pajolera idea de los posibles acuerdos que puede haber entre un país u otro, ¿vale? Pero os diría eso, que aquí ha habido, en un pasado muy reciente, un conflicto entre España e Inglaterra, en el cual ha estado China de por medio. Esto ha sido por un acuerdo económico, y que aquí ha habido un fin, un término, quizá entre las negociaciones entre China e Inglaterra, o que al final Inglaterra ha conseguido que no se haga ese negocio con China. ¿Vale? Aquí ha habido una traición por parte de un país o de otro. Un país se ha sentido traicionado en alguno de los dos sentidos. Y eso ha podido ser porque se haya visto frustrado ese acuerdo. ¿Vale? Imaginaos, voy a poner un ejemplo. Inglaterra le exige a España que no tenga relaciones comerciales con China. España eso no lo toma en cuenta y sí que tiene un acercamiento con China, o sí que tiene algún tipo de negociación con China. Inglaterra intercede para que esa negociación no se lleve a cabo y se rompa esa negociación entre China y España. Y aquí España se siente traicionada, porque sí, os diría que de alguna forma la que sufre, la que se siente traicionada sería España, ¿vale? Y os diría que es Inglaterra la que frustra o la que rompe el acuerdo que puede haber entre España y China, o directamente rompe un acuerdo entre ella misma, Inglaterra y China, ¿vale? Pero aquí hay alguien frustrada, que os diría que es España, y hay alguien que sale victorioso de este enfrentamiento, ¿vale? Vamos a ver si nos dice quién. ¿Quién es este 6 de bastos? ¿Quién es este que alcanza esta victoria? Salto una carta, la voy a coger, ¿vale? No se nos queda la carta del sol, éxito, así que voy a sacar una más. Preocupación. Es que también puede ser que aunque España se viera de alguna forma, se sintiera traicionada por la intervención de Inglaterra en este negocio con China, porque sí que veo que como que Inglaterra o quiere evitar ese negocio, se interpone en ese negocio con China, en ese acuerdo económico, o en algo que tenga que ver con la economía, ¿vale? Sí que se siente traicionada quizá España por esa situación, ¿vale? Yo creo que aquí el victorioso o la victoriosa es China. Porque es la que se ve de alguna forma recompensada, ¿vale? China hace un buen negocio y se ve recompensada por ese negocio. Y aunque eso pueda llevar a algún tipo de, como digo, de fin de negociaciones con Inglaterra, o, del, o que haya podido llegar al fin entre Inglaterra y España, aquí hay una clara victoria por parte de alguien que yo diría que es China. Hay una persona que llega al éxito, perdón, un país que llega al éxito, que consigue lo que desea,
Y hay otro país preocupado. Yo diría que aquí quien puede estar rompiendo lazos es Inglaterra con China. Se termina el lazo de Inglaterra con China. Y eso supone como un alivio, diría, para China. O para Inglaterra, da igual. Creo que es más para China. ¿Vale? Porque está justamente debajo aquí de la persona que tiene esa ganancia. ¿Vale? No sé si eso resuena o no resuena con la situación actual, pero es lo que creo que me quieren decir las cartas en esta situación. Todo esto es por un conflicto que ha habido entre España e Inglaterra y está China de por medio. Hay algo económico, ¿vale? Y se ha roto algún tipo de negociación que puede haber entre China e Inglaterra, entre España e Inglaterra, entre España y China, ¿vale? Pero que realmente aquí la que ha salido ganando es China. Ya sea bien con ese acuerdo económico o ya sea por el simple hecho de romper de una vez por todas con alguna de estos dos países. Le pueda estar viniendo bien quitarse de en medio a uno de estos dos países. ¿Vale? Y hay otro país preocupado que tiene que tomar decisiones para salvaguardar su comodidad. Sí, yo creo que el país victorioso es China, porque justo está aquí la carta del sol y bueno, también se le conoce como algo así, como relacionado con el imperio del sol o algo así, ¿no? A China. Desde luego Inglaterra no tiene nada que ver con el sol. Inglaterra llueve continuamente. ¿Vale? Así que sí que veo aquí que el victorioso sí que puede ser China. Pero que a la misma vez se pueda estar sintiendo preocupado o pueda haber comprometida su comodidad, os diría que en cuanto a un país regentado por una mujer. Porque se nos queda aquí esta reina de bastos. Los países que yo sé que son llevados por mujeres es Italia, creo que Alemania también, ¿no? Pues os diría que de alguna manera aquí se ha llegado a una victoria por parte de China que le es satisfactoria, pero que también le preocupa por cómo puede influir eso en sus relaciones con un país que está regentado o que está dirigido por una mujer, ¿vale? Eso ha sido lo que ha pasado en un pasado reciente. Y vamos a ver qué ha sucedido realmente en este apagón. Vamos a ver qué ha pasado realmente en este apagón. ¿Quién son los personajes que han intervenido en esto? ¿Vale? Y si quizás va a volver a pasar. Bueno, aquí vemos a alguien con comodidad, alguien pensando que ha ganado, alguien pensando que ha conseguido un aliado,
Alguien que ha conseguido algo nuevo, un aliado, diría. Diría que está en un país en el que se tiene que cruzar el océano, ¿vale? Es como si aquí hubiese habido alguien que se encuentra como muy satisfactoriamente bien, como, qué bien estoy, pero que alguien de fuera, alguien que tiene que cruzar el océano, o que es un personaje que tiene que ver con, que está en otro sitio, que hay que cruzar el océano, ¿vale? Me refiero en este escenario. Sería la parte de Marruecos porque hay que cruzar mar, sería la parte de Estados Unidos porque también hay que cruzar mar, incluso Inglaterra porque también hay que cruzar un pequeño océano, ¿vale? No estaríamos hablando de Europa como tal porque no se cruza océano, ¿vale? Entonces, digamos que aquí hay como alguien que se siente satisfecho con algo que ha conseguido, pero hay un personaje de fuera de su frontera y que fuera de su frontera hay un océano de por medio con el cual se ha podido llegar a ese acuerdo o comodidad, o totalmente lo contrario, no puede estar diciendo de la interferencia de este país extranjero con el cual nos separa un océano, ¿vale? Es que aquí como alguien muy cómodo, alguien que ha conseguido algo y que se interrumpe ese algo por alguien, un país de fuera, ¿vale? Y de fuera de océano, ¿vale? Aquí también hay mar, ¿ok? Que digamos que quiere hacerse con lo que este alguien ha conseguido, ¿vale? Ahora veremos quién es ese alguien que ha conseguido algo, ¿vale? ¿Cómo quiere hacerse con lo que este alguien ha conseguido, este país ha conseguido? Pues quiere hacerlo haciendo como una especie de plan con esta carta del mago. Aquí tenemos a Inglaterra, de nuevo. Es el único país que sale como tal. Ahora veremos quién es este personaje que se encuentra cómodo o satisfactorio, que es como empieza la lectura. Alguien que está cómodo, que ve su comodidad interrumpida por un personaje externo en el que hay un océano de por medio, que estás como esperando el momento oportuno, el momento perfecto para hacer algo. Es como si se hubiese dejado hacer para luego, a través de un plan, recoger los frutos. Es como si Inglaterra, que la tenemos aquí,
hubiese esperado que se hiciera todo ese trabajo que ha reportado una comodidad, ¿vale? Es como si yo te dejo hacer, pero en cuanto tienes esa comodidad, yo tengo ya un plan hecho para hacerme con esa comodidad yo y salir yo victorioso. Aquí Inglaterra está muy presente. Vamos a ver quién es ese personaje acomodado. Un rey de espada. Vamos a ver quién es este, si nos dice algo más de esta satisfacción a la que se ha llegado. Es la primera carta con la que se empieza. Rusia. Rusia ha alcanzado algo que le ha dado satisfacción. No nos olvidemos que esto tiene que ver con el apagón, ¿vale? Rusia ha alcanzado algo que le ha dado mucha satisfacción. Pero ese algo se ha visto interrumpido por un agente externo, un país externo. Y vamos a ver quién es ese país. Bueno, aquí sale España. Quizá España se ha metido en algún interés. De Rusia. Y ese plan ha sido llevado por España, que ha aprovechado la coyuntura para poder alcanzar algo, un acuerdo, ¿vale? Junto con ese 2, un acuerdo. Aquí el cómodo era Inglaterra, perdón, Rusia. Rusia había conseguido algo. Y el agente externo es España. El agente el personaje que irrumpe en esa comodidad que ha conseguido, en ese algo que ha conseguido Rusia. ¿Y cómo lo consigue? A través de algún tipo de acuerdo. Nos sale el número 2 de bastos, 2 de copas. España ha llegado a algún acuerdo con alguien y eso ha causado un detrimento en Rusia. Es que aquí como si España se hubiese saltado algún acuerdo. Cuidado. Como si hubiese dicho voy a hacer esto y luego no lo haya hecho. Y esto ha causado que aquí alguien dé luz verde al plan. Es como si se supiese que esto lo iba a hacer España. Como si este movimiento lo hubiese sabido. Como si se supiese, como si fuese algo del pasado. Algo que ya ha hecho antes.
intentar sacar tajada o traicionar a alguien. Aquí digamos que es España la que irrumpe en esa comodidad, la que está esperando el momento oportuno para hacer ese movimiento, ¿vale? Y eso causa algún detrimento en una negociación que se ha tenido con Inglaterra, ¿vale? Es como si incumpliera ese acuerdo junto con Inglaterra, y esta vez Rusia está de por medio, ya no es China. Ya tenemos a Rusia. Rusia es como el que... os diría aquí que como Rusia es el traicionado y el que da la luz verde para que pase lo que ha pasado con el apagón. Pero no nos olvidemos que es por un acuerdo, contrato, algo económico que había con China, ¿vale? Quizá esto ya se había pactado con Rusia, y Rusia ahora es el que ha mandado, el que ha dicho sí, pues ahora vamos a quitarte del medio. Vamos a ir en contra de ti, en contra de España. Aquí hay alguien que se siente manipulado y usado. Y es Rusia. Cuidado con Rusia. Se le ha pedido a España que abandonara esta intención. Se le ha pedido que se marchara del lugar. Y no ha querido que se marcharse. Y es eso todo lo que ha llevado a que de alguna forma se hiciera algo en contra de España en relación a este apagón. La razón ha sido por una traición que se ha hecho en un momento pasado reciente junto con China, con algún tipo de negociación en la que Rusia se ha visto algún tipo de detrimento en su comodidad. Inglaterra está de por medio también. Inglaterra quizá ha sido el que ha dicho a España no te metas en esto, y España le ha importado otras narices al gobierno de España. Le ha dicho yo allá que voy, ¿vale? Porque aquí hay alguien que ha traicionado un acuerdo, que se ha saltado un acuerdo. ¿Ves? Se salta de acuerdo, se da la orden de llevar a cabo este plan y de acabar. Y esto aquí hay un rayo, ¿vale? Esto no puede estar hablando de este momento en el que se colapsa la red eléctrica. Pero esto es un plan que se ha hecho, ¿vale? Es como un movimiento que ya se tenía planeado. ¿Ok? Es como... tengo esta debilidad tuya, ¿vale? O sé cómo fastidiarte, y en el momento en que tú me fastidies a mí, voy a ejecutar el plan para dejarte incomunicado, ¿vale? Aquí esto es como un rayo que impacta. Esto no puede estar hablando perfectamente de ese apagón que se ha producido en la red eléctrica. ¿Ves? Un movimiento oculto. Perdón, se me ha caído otra carta.
Esto es un plan oculto, ¿vale? Esto es un plan oculto que se tenía, que realmente preocupaba, porque teníamos aquí abajo a este 9 de... Se preocupaba tener que hacerlo, pero es como ya me has hecho que lo haga, ¿vale? Me has obligado a hacerlo. Rusia, parece, o Inglaterra, precisamente porque se han visto influenciados la comodidad que ha exigido quizás Rusia en algo, o en algo que ha alcanzado Rusia. Y aunque esto tenga que ver con España, Inglaterra también estaría aquí un poco, que ha podido ser por parte de Rusia, ese dar luz verde, o por parte de Inglaterra. Estando Inglaterra aquí, puede ser Inglaterra, o que precisamente Inglaterra sea la potencia ganadora de todo esto que ha pasado, ¿vale? De este detrimento en una comodidad, en algo que ha alcanzado Rusia, ¿vale? Que se ha visto mermado por la intervención de España, un acuerdo roto, algo que se había pactado y que no se ha hecho. Aquí se ha equilibrado la balanza, ¿vale? Es como yo te he pedido esto, tú no me lo has dado, ahora yo te doy esto otro. China vuelve a aparecer aquí, justo en lo alto de Inglaterra, ¿vale? Creo que aquí España se ha metido en algo que tiene que ver con la comodidad de Rusia, ha roto un pacto y se ha dado luz verde para llevar a cabo esto. Y en esta ecuación, aquí está metida España como tal, como, bueno, país que sufre, pero también país responsable de esto, ¿vale? Rusia, Inglaterra y China. China diría que... China os diría que después de... Os diría que es como si hubiesen querido hacer ver a España débil. Hacer ver que España se puede romper muy fácilmente, que se puede dejar a oscuras muy fácilmente, porque tenemos aquí la carta de la luna junto con la carta de la torre, ¿vale? Es como un plan hecho. O sea, si tú vas a traicionarme, yo voy a hacer que tú te veas débil, para que no quieran hacer negocios contigo, ¿vale? Y es un poco eso, hacia dónde ha llevado todo este apagón. A que quizá el posible negocio que haya podido estar haciendo España con China se pare. China tome la decisión de parar lo que se había alcanzado de éxito. Recordaros que aquí China había salido victoriosa de un acuerdo, de un trabajo o de un
proyecto, digamos, económico. Pero parece que China al final lo para, debido a que muestran a España de alguna manera débil, que es fácil de aniquilar o que es fácil de hacerla ver débil. Y aquí tenemos a Estados Unidos como corte de carta. Estados Unidos, os diría que como en el pasado, es el que al final saca tajada. ¿Vale? Saca tajada de todo esto, sin hacer nada. ¿Vale? Porque justamente aquí todo el enredo parece que habla entre Inglaterra, España, China y Rusia. Quizá el acuerdo que había era no pactar, no hacer ningún trato con China. Quizá España se ha saltado ese acuerdo. No lo sé. Y eso no le ha sentado bien ni a Inglaterra ni a Rusia. Y han hecho ver débil a España para que precisamente China no quiera hacer acuerdos con España. Y el rescate de Estados Unidos o la intervención de Estados Unidos o el intentar sacar tajada de todo esto de Estados Unidos es para el tener la fuerza o ver o aparentar que la fuerza la tiene él. ¿Vale? Es como os diría que es como un pulso que ha echado España a Inglaterra en cuanto a China y en cuanto a Rusia. Y un acuerdo económico, claramente. ¿Vale? Son los países que se marcan aquí. ¿Vale? Aquí hay alguien que termina pues destruido, decepcionado, no ha conseguido lo que deseaba. Aquí es como si Estados Unidos dijera, os lo dije, os dije que no podíais confiar en este país, pero aquí hay como una balanza que se va a equilibrar. Una mujer va a ser que se equilibre con mucho esfuerzo, va a marcar un poquito las reglas de todo esto. Aquí os diría que al final es una dirigente mujer la que pone, la que hace que esta situación se arregle. ¿Ok? Vamos a ver si esto puede llegar a suceder otra vez. ¿Vale? Aquí ha habido un conflicto entre, os diría, yo es lo que veo, entre Inglaterra, España, Francia y China. ¿Vale? Perdón, Francia no, Rusia. Se ha intentado hacer ver
a España débil, que se puede romper en cualquier momento, que no tiene una estabilidad de ninguna de las maneras, porque se le puede hacer caer fácilmente, ¿vale? Y es como si al final Estados Unidos dijera, ¿ves? Os lo dije. Este país está intentando abarcar más de lo que puede y no puede, ¿vale? Es un poco así. No sé si esto se estará siendo acertado o no, no tengo ni idea, porque ya os digo que yo no tengo mucha idea de política, lo justito y necesario, ¿vale? Vamos a ver qué más. Si esto va a volver a suceder, ¿vale? Si se puede intentar de nuevo hacer caer a España con otro apagón. Vamos a ver qué pasa en un futuro inmediato. No vamos a sacar tantas cartas. Bueno, esta reina de bastos, os decía que acabábamos con la intervención de una mujer que se vuelca en el asunto, intenta mediar, y aquí empezamos con esa reina de bastos. Tenemos otra vez a Inglaterra. Esta mujer media, ¿vale? Media, pero lo hace de manera oculta. No quieren que se sepa que está mediando. Pero sí que puede haber otra... Sí que puede haber otro apagón. Sí que puede haberlo. Sí que puede haberlo, porque se va a estar muy pendiente de lo que se hace. Muy vigilante. Se van a estar marcando pautas de si vuelves a intentar hacer esto, te vamos a hacer un poco más de lo mismo, ¿vale? Hasta que desistas. Es un poco como si quisieran controlar a España, ¿vale? Es como una persona que espía a otra, ¿vale? Aquí hay un hombre espiado. Y tenemos aquí Inglaterra de nuevo, ¿vale? Es como vamos a estar pendiente de ti. Por si vuelves a intentarlo de nuevo, ¿vale? Ya te hemos herido, pero si sigues dando, entre comillas, por saco, en este sentido, y no abandonas, y no te alejas, si sigues ahí con ese castillo en el aire, con esos sueños con esa expectativa de que se puede llegar a conseguir, de que tú puedes alcanzar aquello que te propongas, vamos a volver a hacer otra vez lo mismo. Y vamos a desandar, a desandar nuestros pasos y volveremos otra vez a atentar contra las familias, ¿vale? Contra
aquello que has formado, aquello hecho. Sí que se puede repetir esto de nuevo. Si realmente no se pasa por el aro. ¿Vale? Es un poco así. Si al final decide seguir. Y aquí también tenemos otra vez Estados Unidos con la carta de los enamorados. Y la carta de la papisa. Inglaterra. ¿Vale? Es como... van a estar vigilando lo que hace España. ¿Vale? Y si vuelve de nuevo a intentar, o bien hacer algún tipo de trato, o romper algún tipo de acuerdo, o no se quita del medio en cuanto a ese acuerdo, y deja de estar, de tener fantasías de gran expectativa, vuelven otra vez a hacernos intentar dejarnos otra vez a oscuras. Así que cuidado, porque están vigilando los pasitos que está dando el gobierno de España. ¿Ves? Otra vez aquí la destrucción. Otra vez aquí de nuevo. El dejar a la familia a oscuras. Y el intervenir en todo lo que tenga que ver con luz. Es esta carta del sol. ¿Vale? Esta carta de claridad. Os diría que sí, que van a estar muy pendientes de lo que hacemos, de lo que hace nuestro gobierno. Y si vuelve otra vez a... Es como si os decía, esta dirigente, que es una mujer, es como si pidiera o hiciera una intervención como para pedir una oportunidad de que las aguas vuelvan a su cauce. ¿Vale? Y es como si dijera, vale, vamos a permitir que las aguas vuelvan a su cauce, pero si sigue insistiendo en ir por esa vía, vamos a estar vigilando sus pasos. Y en el momento que veamos que de nuevo hace cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de negociación a nuestras espaldas, porque aquí no nos olvidamos que está la carta de la luna, de manera oculta, volveremos otra vez a hacer este blackout. ¿Vale? Y bueno, es lo que os diría. No sé si os ha gustado. Espero que sí. No sé si ha resonado, si esto puede haber estado sucediendo, si tiene algún sentido, ¿vale? Pero es lo que yo interpreto de las cartas, ¿ok? Y bueno, pues nada más. Espero que os guste. Espero que compartáis este vídeo. No sé, si queréis hacerlo llegar a más personas. Y que me dejéis un like. Y que me apoyéis a mi canal. Si os gustan este tipo de vídeos, yo estoy encantada de hacerlo. Ya os digo que no tengo ni pajolera idea de economía, ni de política, ni de una forma muy básica, ¿vale? Sí, sé que hay una guerra con Ucrania. Sé que Estados Unidos está pidiendo la paz en esa guerra. Sé que por la otra parte tenemos a Israel también con Irán o con Irak, no sé muy bien. O sea, más o menos una leve idea tengo. Que la Unión Europea también está o forzando o interviniendo en esa guerra con Ucrania y con Rusia, pero más allá de eso no tengo mucha más idea de si hay negociaciones entre uno y otro, ¿vale? Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si queréis más lecturas de este tipo, yo estoy encantada de hacerlas. Y nada más, me despido. Os mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y espero veros en mi siguiente vídeo. Chao.